Listo, ahora sí. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más acá de esta iniciativa, de este podcast Ciberseguridad para todos, todos y todas. Sí, en esta ocasión voy a presentar a Rodrigo, ¿está bien? Rodrigo es un gran amigo, es un gran amigo argentino, sí, nos conocimos justo en un evento que tuvimos en el OEA, en CIBE, está bien. Desde ahí, bueno, nacieron varias iniciativas relacionadas a temas de ciberseguridad, de seguridad de la información, que por ahí a Rodri les estará comentando. Correcto, y bueno, fue obviamente también invitado para poder participar, ¿no? Obviamente dentro de su experiencia relacionado a la parte de evidencia digital, correcto, nos va a poder obviamente comentar, ¿no? Él tiene bastante experiencia en la parte de cibercrimen, en la parte de evidencia digital, correcto, y la idea es que nos pueda comentar sobre lo que él ha visto, casuísticas, correcto. Por ahí, si ustedes también, por ejemplo, tienen algún tipo de pregunta, consulta, por favor lo pueden hacer por el chat, lo realizan por el chat. Y sobre ello, pues yo comienzo ya a poder, organizar las preguntas para poder absorberlos de la mejor manera. Estamos básicamente sería la dinámica por nuestro lado. Entonces ahí, Rodri, te doy el pase para poder compartir, ¿sí? Confírmame ahí. Sí, ¿me confirmas, Rodri? Perfecto, yo ya compartí pantalla, creo que ya está visualizándola. A ver, confirmen ahí. Confirmen si ya se logra visualizar. A ver, un segundo. Sí, sí, se ve. Yo creo que la están pudiendo ver. Ya, ahora sí, ya está. Sí veo. Perfecto. Bueno, buenas tardes barra noche para Argentina, buenas noches. Para algunos países un poco más al norte, buenas tardes. Como dijo Luis, mi nombre es Rodrigo, soy de Argentina, provincia de Santa Fe. Nos conocemos hace ya unos cuantos años con Luis. Y bueno, me invitó a este podcast que la verdad me entusiasmó mucho cuando me escribió para invitarme. Así que estoy seguro que les va a ser muy útil para los que se dedican al mundo de la ciberseguridad, entender también un poco cómo lo vivimos los que trabajamos del otro lado, los que estamos combatiendo el ciberdelito, el cibercrimen y todas sus variantes, dependiendo de la región, el país, el continente. Cada una de ellas va tomando un rol distinto y una dinámica diferente que tarde o temprano termina afectando a Sudamérica. Esto que estamos viendo en los últimos años para Europa fue novedad 2 o 3 años antes de que impacte de manera global. Europa y Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Bueno, cuando Luis me escribió, me invitó a hablar sobre cibercrimen y evidencia digital. Como podrán ver en la presentación, hay un poco de Big Bang Theory en mi imagen, porque bueno, la idea es que sea dinámica y entretenida. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, me dedico a varias cosas, entre ellas a la investigación o a la ciberinvestigación, investigación de ciberdelitos, delitos informáticos. Pero mi formación viene más del lado de la criminología y de a poco me fui metiendo en el mundo del cibercrimen porque soy una persona que se aburre fácil. No es bueno eso, según mi psicólogo. Y en la dinámica de las nuevas tecnologías encontré algo que me entretiene. Así que allá por el año 2012 empecé a trabajar sobre análisis de datos, específicamente sobre delitos en la policía de la provincia de Santa Fe, y sin querer me topé con esto de investigar en Internet, a partir de casos que fueron sucediendo en esta zona del mundo relacionadas a ciberdelitos o delitos informáticos. En ese momento se hablaba mucho más de delitos informáticos que de ciberdelito o de cibercrimen. Y bueno, nada, de a poco me fui metiendo en ese mundo que no voy a spoilear, así que voy a dejarlo para un poco más adelante cómo es que me metí ahí. Para los que supongo que hay un público variado acá, Luis, ¿no? Es un poco Sí, de todo. hay de todos. Hay personas que conocen, por ejemplo, la parte de ciberseguridad, seguridad de la información, otros enfocados en la parte de auditoría, otros en la parte forense. Entonces, es un público bastante dinámico en diversos roles orientados a la parte de ciberseguridad, ¿no?
Bien, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vale la aclaración de dar algunos conceptos básicos para los que por ahí recién se están metiendo en este mundo o ya conocen un poco, pero nunca está de más entender un poco de qué se trata esto del cibercrimen. Hey, También Rodri, conocido sorry que te como corte, delitos sino es que en la imagen informáticos de tu o cámara, ciberdelitos. en la imagen de tu cámara está no, no solamente lo que sale el fondo. No salgo yo. No, no, por eso Ok, que a ver. de repente la has ¿Por ahí? ocultado. No, no logro visualizarte. Solamente está tu fondo, como si fuera un fondo de pantalla ahí. Bueno, dame un segundo que chequeo a ver qué sucede. No se ve. Bueno, si no les molesta, voy a dejar sin cámara hasta que lo pueda solucionar, si no, no demoramos, ¿te parece, Luis? Sí, 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 avancemos, avancemos. Y más bien creo Ok. que podrías darle a admitir a todo, porque creo que como estás ahorita como admin, para que aceptes a todos los que están en cola, los que me están escribiendo. Bien, perfecto. Un segundito. Y darle a admitir a todos y ya para que ingrese. Bien, ahí está, deberían estar. Ahí está. Perfecto. Ya, genial. Bien, ahora sí. Cualquier cosa anda avisándome, Luis, si hay gente en espera. No, no estoy Ya, atento dale, dale. al- a la asignación de nuevos asistentes. Así que Ya, quedo ahí el espera. Bueno, entonces les decía, perdón por la interrupción, siempre hay problemas técnicos. Les decía, el cibercrimen, el ciberdelito, el delito informático, toda esta actividad que se empezó a realizar utilizando medios digitales, redes informáticas o cualquier tecnología relacionada con Internet o sistemas informáticos, y que de a poco fue tomando terreno en el mundo del delito en general, hablando como delito en general, y con el paso de los años empezó a tomar un protagonismo. Y hoy pasó ya a ser un medio para llevar adelante ese actos delictivos. Entonces, de a poco, pero a la vez de manera voraz, tomó mucho terreno, mucha importancia, porque desde hace unos 15 años aproximadamente estamos digitalizándonos. A la fecha hay países que están un 60-70% digitalizados, los del tercer mundo no tanto, pero las empresas, que a veces van un poco desfasadas con el Estado, sí se fue adaptando a lo nuevo, y en esto de adaptarse a lo nuevo fue incorporando tecnología. Y esa tecnología pasaron a ser un punto crucial para los cibercriminales porque encontraron ahí, o en este momento dejémoslo como criminales y no como ciber, encontraron ahí un nuevo lugar para poder obtener su beneficio, que generalmente se trata de un beneficio económico, pero no siempre. Todo va a depender cuál es el atacante y cuál es el objetivo de ese atacante. Pero el económico suele ser el más habitual, por lo menos lo que se puede ver en los años que yo llevo investigando ciberdelitos, pero también muchas veces aparecen organizaciones criminales que solo quieren causar un daño, que su intención dentro de ese ataque es solo dañar la reputación de una empresa o una institución, la de tal vez difamar a una persona o simplemente demostrar que algo es vulnerable. Para los que están en el mundo de la ciberseguridad, saben de que ningún sistema es seguro. Esto es una premisa de la ciberseguridad. Y
los que entienden de esto y están del otro lado de la vereda, o sea, que están del lado del mal, por supuesto que van a buscar siempre la forma de encontrar ese puerto abierto, ese código que está mal escrito, esa falla en el sistema. Entonces, ahí aparecen tal vez organizaciones criminales que muchas veces se camuflan bajo Anonymous, pero son kids, son niños que están metiéndose en el mundo de la ciberseguridad y, y de a poco intentan vulnerar cosas sin saber que están cometiendo un delito. Porque en la mayoría de los países, digo en la mayoría porque hay algunos en África, algunos en Asia, que todavía, y algunos en Centroamérica, que todavía falta legislar en materia de ciberdelitos, de delitos informáticos. Entonces hay algunas acciones que no están penadas o que no tienen una tipicidad en el Código Penal de ese país, entonces no siempre esa acción es un delito. Pero en Perú, en Argentina, en Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, la mayoría de los países de Centroamérica, no todas las mayorías, estas acciones en las que un individuo rompe una barrera de seguridad y no reporta esa vulneración y se aprovecha de esa vulnerabilidad, pasa a ser un delito. Después les decía, hay dentro del cibercrimen beneficios económicos, que es lo que la mayoría busca. Pero también existen otro tipo de intenciones que fueron creciendo en los últimos años, como por ejemplo la utilización de las nuevas tecnologías o de la tecnología de Internet y de la interconexión para poder vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes. Y acá donde aparece un delito nuevo, y tan nuevo es que sin Internet no existiría. A diferencia de otros delitos del mundo digital y del mundo físico que sí tienen como su homónimo dentro del mundo digital y el mundo físico, como por ejemplo la violación de correspondencia, o en el mundo físico sería, te llega un correo postal a nombre de Luis Gastulo y paso yo, veo que no se logró meter bien por abajo de la puerta o en el buzón de las cartas, y yo lo saco, lo abro y leo esa correspondencia. Eso en la mayoría de los países es un delito, leer la correspondencia ajena. Y en el mundo digital lo que se pasó, lo que hizo, digamos, la legislación fue tomar muchas acciones del mundo físico como esa y llevarla al mundo digital. Entonces, leer un correo electrónico, que es algo privado, también es un delito. Y así, la mayoría de los delitos que están tipificados en casi todos los países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, tratan de imitar lo que es un delito en el mundo físico y llevarlo al mundo digital. Pero esto que les decía recién de la aparición de un nuevo tipo de delito como el grooming, que es cuando un adulto contacta a un niño, niña, adolescente, o sea, un menor de edad, con intenciones de índole sexual, o sea, de vulnerar su sexualidad, su inocencia, solamente aparece con lo digital, porque si no existiría lo digital sería un acoso sexual, tal vez en el mundo físico, pero ya no está al medio, y esto es lo que lo hace único. Lamentablemente, post pandemia, este tipo de delitos se disparó, se fue muy por arriba en cuanto a estadísticas, un poco porque, lógicamente, todos tuvimos que pasarnos a este mundo digital y sí o sí digitalizarnos de alguna forma. O sea, desde Doña Rosa de 60 años o Don José de 70 hasta el niño que estaba empezando su primer ciclo escolar, primer grado de la escuela primaria, y se encontró con que no podía ir a la escuela y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, nos vamos a WhatsApp por medio de los padres o algún canal de comunicación y ahí apareció Zoom. Zoom existía hace ya desde la pandemia, antes 3 o 4 años, pero nunca había tenido tanto protagonismo y hoy lo usamos para casi todo. Lo mismo hizo Google con Meet, que ya tenía su versión, que tenía otro nombre antes, no me acuerdo ahora cuál era. Y después apareció Chips y otras herramientas de videoconferencias o videollamadas que no existían y se empezaron a aprovechar para el estudio, para el trabajo, para la comunicación familiar, de ocio, etcétera. Obviamente que
criminales o la gente que está pensando en hacer daño vio esto como una posibilidad de ganar terreno y lo hizo. De hecho, lo hizo porque se encontró con una nueva herramienta que sí o sí la íbamos a usar, sea cual sea de las que nombré, y encima usuarios sin conocimiento, o sea, analfabetos digitales, la mayoría. No todos los que estamos laburando en esto hace muchos años, o trabajando, laburando es una palabra muy del lunfardo argentino, perdón por ahí si la tiro, es una mezcla del italiano y el español, Todo bien, todo porque bien. Argentina fue tomada por los inmigrantes italianos y tenemos una gran población italiana, entonces tenemos un lunfardo que es como un idioma propio de los arrabales de Buenos Aires y el sector de La Plata, Uruguay y demás. Un poco de historia también de paso. Eh, entonces, sí o sí teníamos que usar esta herramienta y de repente los niños se encontraron con la posibilidad de interactuar entre pantallas, cosa que tal vez antes no era tan habitual, porque había un poco de protección, y desconocimiento a la vez. Entonces de repente, pum, le metieron una pantalla a los niños y niñas y se encontraron con un mundo nuevo, sumado a la cantidad de tiempo de ocio que tuvieron ellos y se fueron metiendo de a poco o no tan poco en el mundo de los videojuegos. Y ahí para los cibercriminales es un nicho perfecto, porque pensemos lo siguiente, en el mundo físico, un acosador tiene que sí o sí estar en un lugar donde un niño casi nunca va a estar solo y tiene que encontrar un momento ideal para poder acosarlo. En el mundo digital los niños están casi siempre solos. Es muy raro que tenga la supervisión de un adulto, tanto cuando está interactuando en redes sociales como cuando está jugando. Sobre todo cuando está jugando, porque generalmente los adultos responsables de esos niños es como que no intentan vincularse en este mundo donde las nuevas generaciones sí lo hacen todo el tiempo, redes sociales y videojuegos. Más bien el adulto utiliza las redes sociales para mirar y scrollear, y los videojuegos los que somos de la generación entre el 79-80, que arranca los millennials, hasta el 90 y pico, toda esa generación en la que yo me incluyo, Luis también, y supongo que la mayoría de los que estamos presentes, eh, que bueno, nada, nos fuimos adaptando a las nuevas tecnologías y nos gusta para estudiar, para investigar, para joder, o sea, para entretenernos, pero más que nada para el uso de esto que estamos haciendo, ¿no? Herramientas digitales para la investigación y para el trabajo. Eh, y ni hablar los adultos mayores, que se encontraron con que no podían ir más al banco, por ejemplo, y de repente tenían que hacer todas sus acciones en un entorno digital que desconocían completamente y que estaban negados a utilizar. De hecho, no sé, ejemplos, mi vieja, mi viejo, o mi papá, mi mamá, cuando se pasó de ir a la ventanilla del banco a cobrar a un cajero automático, ¿cómo le dicen allá en Perú? ¿Cajero automático Sí, también? está bien, Para igual, retirar cajero dinero. automático, tal cual, Bien, perfecto. O un ATM para los que por ahí son de otro más idioma. técnicos. Eh, Se encontraron con que no podían ir más al banco o tenían que hacer colas y era todo un dolor de cabeza a el cajero automático. Se negaron hasta que algunos se fueron adaptando. Imagínense de ya no poder ir al banco, no poder ir a un cajero, pasar a la aplicación en el celular y, a ver, muchos delegaron esa responsabilidad en los hijos o en algún familiar de confianza que ya sabían utilizarlo, y otros dijeron, no, papá, yo quiero aprender, porque mi plata la manejo yo. Y en eso mi plata la manejo yo y quiero aprender, que está excelente, me parece una muy buena decisión, también se encontraron con el desconocimiento de la seguridad. Y acá donde ya me meto un poco en lo que es la ciberseguridad, que todos saben de qué hablo cuando digo ciberseguridad, así que no voy a meterme mucho ahí, y la mayoría de los usuarios de las nuevas tecnologías desconocen la ciberseguridad. O sea, no entienden lo beneficioso que es detenerse un minuto y poner esas barreras que nos van a evitar un dolor de cabeza futuro. También pensando que, y esto es una investigación que hice hace unos años atrás, yo también soy parte de una ONG que se llama Argentina Cibersegura, una ONG que está en toda la República Argentina, que damos clases de capacitación y de concientización o concienciación en materia de ciberseguridad a diferentes instituciones, colegios, clubes deportivos, empresas, instituciones del Estado. Vamos sembrando la ciberseguridad por todos los rincones del país, tratando de evitar que haya más víctimas de este tipo de delitos. Dejamos nuestra huella, por lo menos.
Dentro de esta ONG también, con el paso de los años, ya hace casi 9 años que estoy, me fui metiendo en investigaciones en el mundo digital y en una investigación que hice, me fui encontrando, sobre todo en la pandemia, me fui encontrando con aplicaciones espías, aplicaciones que simulaban ser una cosa y eran otra. Nada, o sea, me fui encontrando con un montón de cosas que seguramente ustedes, los que están metiéndose en este mundo, se van a encontrar, los que ya están, saben de qué hablo, cuando te pones a investigar te encuentras con muchas cosas, y sobre todo lo que es herramientas con uso, con uso dañino, ¿no? Con el uso de querer, de un software malicioso, ¿no? Que la creación de un software malicioso o una herramienta que tiene un fin malicioso. Y dentro de estas aplicaciones, recuerdo haber encontrado una que era una aplicación que simulaba ser una calculadora y no era una calculadora en realidad, era una aplicación espía. Pedía demasiada información para instalártela. Y antes de la pandemia, y hasta unos años después de la pandemia, recuerdo que las, las App Store o sea, la App Store y la Play Store, de las dos más utilizadas, permitían subir al store cualquier aplicación, o sea, no había un filtro. Después, con el paso de los años, sí empezaron a meter seguridad, hubo mucho más controles. Al día de hoy, no cualquiera puede subir una aplicación, sí o sí hay que pasar una serie de, de barreras de seguridad y de políticas que tiene Google y que tiene Apple para poder estar ahí alojado. Así todo, sigue habiendo aplicaciones espías. Pero esas aplicaciones, como la de linterna, la de calculadora, algunos juegos, prometían una cosa, pero dentro de esa promesa también te obligaban a tener acceso a diferentes cosas que no eran necesarias. Una aplicación que era para iluminar, que lo único que tenía que hacer era encender o activar el flash de tu cámara, de repente te pedía acceso a la galería de imágenes, a todo el teléfono, a galería de contactos, a libreta de contactos, nada, o sea, un montón de opciones que no eran necesarias para esa aplicación. Así, miles de aplicaciones. Y cuando digo miles, realmente hay miles de aplicaciones que tienen ese uso secundario más allá de lo que promete ser. Todo esto, obviamente, con el paso de los años, cada empresa, cada startup, cada nueva tecnología que surgió, sí o sí empezó a implementar seguridad. Más allá que dentro de lo que es el mundo de la informática y el desarrollo de software, la seguridad informática existe y existió siempre. O sea, desde los años 60 que se piensa en seguridad o ciberseguridad o seguridad informática a medida que se empieza a desarrollar una herramienta. Porque esto de hackear algo no es del siglo XXI. En los 80 ya pasaba, a finales de los 70 pasaba, ni hablar en los 90 cuando se masificó Internet, en el 89 en adelante, cuando se liberó la www y la gente empezó a usar correos electrónicos, páginas web, cuando aparecieron las wiki al final de los 90 y cuando aparecieron las redes sociales del 2000 en adelante, ni hablar, que las empresas también pensaron en seguridad. Pero no era algo tan necesario. Y en esas investigaciones que fui haciendo, me fui encontrando con que las empresas, acá voy a tirar una pregunta, así la hacemos un poco más dinámico. ¿Ustedes por qué creen que las aplicaciones de uso masivo como WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, X o Twitter, Discord, Reddit, etcétera, los juegos, Free Fire, Roblox, o los que se juegan sobre todo en dispositivos móviles, ¿por qué creen de que cuando la instalamos no nos pide inmediatamente que le pongamos seguridad? Les doy un par de segundos para que piensen y tiren ahí algunas opciones. Pueden ponerlo por el Mientras tanto, chat, Luis, ¿no? también, si querés Ya, opinar, bienvenido. ya, pero pueden colocar ahí sus opiniones si gustan por el chat, no hay problema. El chat está ahí abierto también. Pero aquí los vamos leyendo. Bien, perfecto. Hay un motivo que es fundamental por el cual las empresas no hacen eso inicialmente. ¿Te Pero me refieres di que cuenta cuando a medida que uno, fui. te refieres que cuando uno hace una descarga de una aplicación como tal, no te pide ningún tipo de seguridad? Eso va la pregunta, ¿cierto? Exacto. Exacto. Lo único que te pide es una contraseña. La mayoría piden una contraseña. No WhatsApp, por ejemplo, ni Telegram, ni Signal, ni Session, ni todas esas de chat. Pero
Instagram sí te pide vincularla con tu número o con tu correo electrónico y una contraseña. Facebook hace lo mismo, pero es solo una barrera de seguridad que es básica, es como la llave de tu casa. O sea, nada más. Pero si vivimos en Latinoamérica, lo más probable es que haya delitos en el mundo físico, entonces no vamos a tener solamente una llave para entrar a nuestra casa, vamos a tener una reja, vamos a tener cámaras de seguridad, vamos a tener un perro guardián, vamos a tener alarmas. O sea, hay un montón de barreras de seguridad que implementamos en el mundo físico que no lo hacemos en el mundo digital. Y eso es un llamado de atención y a la acción para que nos pongamos un poco, que reflexionemos sobre por qué no hacemos lo mismo en el mundo digital, siendo que hoy tomó un protagonismo muy importante en nuestra vida. Nuestro dispositivo hoy tiene nuestra vida, porque no solamente tiene aplicaciones con las que hablamos continuamente con contacto, sino que también tiene nuestro banco, tiene nuestras fotos familiares, nuestros momentos íntimos, nuestros momentos privados. O sea, hay un montón de información en ese dispositivo. ¿Le damos realmente la seguridad que amerita? ¿Cómo vas a pensar? Tal vez no, tal vez sí. Ojalá que sí, que todos los que estén me digan, la verdad que yo sí le pongo todo. Le pongo contraseña, factor de autenticación, ahora la KeyPass de Google y que también lo va a usar Microsoft. Genial si hacen eso. Pero la realidad es que fíjense el tiempo que pasó desde que existe Google para que recién ahora, este año, aparezca la KeePass. O lo mismo para Microsoft, que está desde antes que Google. ¿Y por qué no lo hace Facebook o Meta con todo su grupo y herramientas que tiene? O TikTok o X, etcétera. En mi investigación me terminé encontrando, a ver qué tira, acá tiraron un par de cosas. Puede ser Sí, que consideren que es solo para niños. Con más razón, pienso yo, Richard, que si es solo para niños debería tener más seguridad aún, porque tal vez a las personas no son conscientes de la seguridad y quieren usar la aplicación rápido. Piensan que no les resulta práctico la seguridad del usuario final. Exactamente. Es básicamente por, y falta de conciencia ni hablar. Pero, o sea, es por esa línea por la que habla Dan y por la que habla Manuel, es justamente por esa línea. Las empresas de desarrollo de aplicaciones que son para el uso de ocio, para la diversión o para chat, porque en realidad eh, WhatsApp, Telegram, inicialmente no estaba pensada como una herramienta que hoy es de tan uso masivo. Creo que ninguna la pensó así. Bueno, después la pegaron, hicieron un gol espectacular. Pero la realidad es que estas empresas lo pusieron a prueba algunas veces. Pero pasó que el público, o sea, como vivimos en una era de la inmediatez, nos bajamos la aplicación y automáticamente la queremos usar. Queremos llenar nuestro perfil de información personal, poner fotos y empezar a interactuar con terceros. Y lo que menos queremos es que si nos descargamos la aplicación, nos empiecen a hostigar con, no, para poder avanzar tenés que generar una contraseña. Ok, bueno, en el caso de Instagram y de Facebook lo tengo que hacer, y en X también, listo, lo hago. Bueno, pero para poder avanzar después de la contraseña, tenés que activar el factor de autenticación. Y no, me voy al demonio, o sea, no la quiero usar, ya me aburriste, yo quiero interactuar. Y así piensan las nuevas generaciones. O sea, hoy viven todo inmediato, todo inmediato. Si le ponemos demasiadas barreras, desisten y se descargan otras. Entonces, las empresas terminaron tomando esta decisión de, bueno, la opción de seguridad la tienen. Si se van a la configuración, seguridad, contraseñas, factor de autenticación o barrera de seguridad, y la configuran. Pero no te lo voy a poner de entrada porque si no, se me va un cliente y no les conviene. Entonces, decidieron que todas sean así. Casi ninguna hoy te exige que cuando te instalas la aplicación le pongas todas las barreras de seguridad que tengas disponibles. Te diría que ninguna, no casi ninguna, ninguna de las más usadas. Entonces, pensando o entendiendo de que los usuarios son bastante vulnerables, los cibercriminales, lógicamente, que se aprovechan y explotan todas estas fallas. Y ahí, dentro de todas estas fallas, o sea, no es todo negativo, lógicamente, ¿no? Porque pareciera que estoy contando una película de terror, que esto es iba a ser la presentación con un capítulo de Black Mirror, pero no me dio el tiempo, así que lo terminé armando con The Big Bang Theory, porque mi IA me ayudó mejor con The Big Bang Theory. Eh, Aparece la posibilidad de que nosotros como usuarios tengamos evidencia digital.
La evidencia digital hoy para las investigaciones, no solamente del mundo del ciberdelito, sino para todas las investigaciones, es crucial. Dentro del mundo de la criminalística, hoy la evidencia digital tomó un rol fundamental. Piensen que la criminalística es esta ciencia que recolecta diferentes evidencias o pruebas, dependiendo la etapa de la investigación en la que se esté, recolecta para poder demostrar por qué sucedió y quién llevó adelante esa acción. En el caso de un homicidio, va a ir el equipo criminalístico a levantar huellas, rastros biológicos, huellas dactilares, va a recolectar un vaso que tal vez donde alguien tomó ese vaso con la mano y dejó su huella dactilar, se manchó de sangre, mató a la persona y tal vez hubo una lucha antes de matarlo y dejó rastros de sangre, o sea, rastros biológicos o un mechón de pelo, huellas de los pies, de los zapatos, del calzado, todo eso es parte de la criminalística y se hace. O sea, parece CSI de las series norteamericanas, pero con el paso de los años, las policías del mundo fueron incorporando estas técnicas de levantamiento de evidencia que se aplican hoy, en mayor o menor medida, pero se aplican. En el mundo digital pasó lo mismo. Hoy está todo dentro de lo digital, hay mucha información que sirve para las investigaciones y ahí toma un rol muy importante la informática forense dentro de la evidencia digital. Así que si alguien se está dedicando a la parte forense dentro de este mundo digital, tiene un lindo campo para explorar, no solamente en lo privado, sino que también en el mundo de la policía o de los ministerios públicos, la parte de la investigación de crímenes, de diferentes tipos de crímenes, la informática forense hoy es fundamental. Imagínense que una conversación en la que yo tengo con Luis, que le estoy proponiendo llevar adelante un acto delictivo, va a quedar ahí plasmada en ese chat. Obviamente que después existen posibilidades de sortear algunas cosas para que no deje tanta huella. Pero en definitiva, los que laburamos, yo trabajé hace muchos años en informática forense en la policía de la provincia de Santa Fe, y cuando me empecé a meter en ese mundo de informática forense me encontré con un montón de cosas, y obviamente que para poder entender cómo recolectar una evidencia digital, tuve que primero meterme a yo ser un cibercriminal, entre comillas, ¿no? Hacía pruebas con máquinas virtuales, con celulares, para ver qué rastro podía dejar y cómo lo podía borrar para después poder hacer informática forense de verdad. Porque si solamente me quedo con un dispositivo como UFET, y acá ya me meto un poco más en lo que es el mundo de la faz de la investigación, UFET es una herramienta de una empresa israelí que se llama Cellebrite, que sirve para extracción forense, extracción digital forense. Específicamente, o para los que más se usa es para extracción de celular, pero también sirve para tablet, para drones, para GPS, para smartwatch, bueno, y todos estos dispositivos que tienen aplicaciones y software mucho más liviano. Y obviamente que existen herramientas después para computadoras, que hay un montón de herramientas que esas ya las conocen. Pero dentro de lo que es el mundo del celular, esta herramienta, UFET, extrae toda la información del celular para que después sea analizada. Obviamente hace una copia bit a bit y acá es donde, dentro de lo que es las leyes y las normas ISO y demás, que obviamente esto también se replica en el mundo de las investigaciones penales o las investigaciones civiles. Cualquier investigación que vaya a un fuero penal, judicial, también deberían replicarse. No todos los países la aplican. Argentina la empezó a aplicar no hace mucho y así todo hay protocolos, pero no es obligación hacerlo de esa forma. O sea, te invitan a que te sumes a ese protocolo de recolección de evidencia digital y cómo presentarla, cómo preservarla, cómo presentarla y demás, pero como Argentina es un país federal, cada provincia tiene su legislación, su constitución, su código de proceso penal. O sea, yo voy a investigar de esta forma, Santa Fe va a investigar de una forma, Buenos Aires va a investigar de otra forma, Chaco de otra forma, a diferencia de Perú, Chile, Brasil, que tienen un sistema unitario donde, bueno, nada, para todo lo mismo. Eh, y acá después cada uno se adhiere a ese tipo de protocolos o de leyes.
Y dentro de estas leyes también aparecen otras internacionales que nos ayudan a poder entender cómo proteger esa evidencia digital, que es algo volátil, intangible, que tenemos que saber cómo preservarlo para no meter la pata y perder esa evidencia, que es tal vez el eslabón importante de la cadena de mi investigación. Como puede ser tal vez una cámara de seguridad que tiene información, porque tiene justo el momento en el que lo matan, o en el momento en el que chocan, o en el momento en el que roban, o en el momento en que alguien accede de manera indebida con una tarjeta de acceso con coordenadas a una oficina que tiene diferentes privilegios, pero yo robo la tarjeta de Luis y entro a ese sector donde solamente puede entrar Luis, pero yo entro como Luis y la cámara me tomó a mí y dejó evidencia de que no fue Luis, sino que fui yo el que entró y que, no sé, robó información de un servidor o desenchufó un cablecito para hacer daño. Y no fue Luis, fui yo con los datos de Luis. Bueno, esa evidencia digital mucho más en cámaras, donde graban y reescriben porque no tiene tanto almacenamiento, o sea, siempre tiene un rango de fecha o de tiempo para almacenar, que puede ser 15 días, 45 días, 3 meses, va a depender de cuánto tengamos disponible para almacenar esa información. Si no la preservamos correctamente y a tiempo, perdemos una evidencia, una prueba más que una evidencia crucial en la investigación. Así con cualquier cosa. Ni hablar si tenemos un ataque de ransomware o tal vez se instaló un troyano a partir de un mail phishing por falta de concienciación o de buenas prácticas de parte de la empresa con los usuarios finales, con ese eslabón débil, con esa capa 8 que hizo clic en un link que le llegó por una promoción o por una multa de tránsito urgente o una factura impago urgente, hizo clic, descargó un software malicioso, esto que se conoce como troyano, ¿no? Que simula hacer algo y se instala algo por detrás, en segundo plano, y lo quiso ejecutar pensando que era un PDF, que era esa multa o que era esa citación judicial, y se terminó instalando un software malicioso que empezó a copiar datos de, por ejemplo, acceso bancario, que esto es muy común, la mayoría de los troyanos que están circulando en Latinoamérica, como Mecotio, Grandoreiro, Careto, ahora hay uno nuevo para aplicaciones móviles, sobre todo destinados a Android, que no me acuerdo el nombre, lo leí ayer a esto, pero no me acuerdo el nombre, están destinadas específicamente a empresas o a pymes, a instituciones del Estado que saben que en Latinoamérica hay mucho uso de software ilegítimo, o sea, que no tienen credenciales pagas de Microsoft, de Google o de propio Amazon, bueno, en el caso de Amazon no, pero sí de Google y de Microsoft, que, que no tienen, eh, que no tienen software legal, sobre todo en lo que es Microsoft, tienen el sistema operativo, acá decimos trucho en Argentina. ¿Cómo le dicen allá, Luis, cuando algo no es Sí, está bien, también legítimo? le hicimos acá trucho, trucho, bamba. Ah, trucho, ok, Sí, bien. también calza, también calza. Eh, Bien, perfecto. Trucho. Tiene el Office 365, trucho, con un KML que sabemos de que sí. Ese KML algo tiene inyectado que también te deja en offside porque nada es gratis en este mundo, y mucho menos en la digital. Entonces, están destinados a ese tipo de instituciones y bueno, nada, terminan recolectando datos de acceso de las credenciales bancarias, contraseñas, tarjetas de coordenadas, token. Bueno, hay toda una ingeniería muy bien armada por parte de estas organizaciones criminales, que la mayoría son brasileras. De hecho, yo participé de una investigación junto con ESET el año pasado, en varias de estas investigaciones, porque en Argentina el año pasado fue eh, punto de ataque por parte de los criminales, porque cada mail estaba dirigido a un país diferente. Empezó por España en el año 2017, si mal no recuerdo, y con el paso de los años la fueron destinando a otros países. Le tocó a Argentina el año pasado y destrozó a muchas pymes. Millones y millones de pesos argentinos serían millones de dólares. Eh, una empresa le sacaron $1.000 y a otra le lograron sacar $100.000 y a una empresa le sacaron casi $1.000.000. Y así muchísimas instituciones y empresas o pymes o pequeñas empresas que perdieron mucho dinero y no entendían qué pasaba. Bueno, esa evidencia hay que saber tratarla, preservarla.
generalmente estas empresas o estas pymes no tienen un equipo, un departamento técnico que pueda actuar inmediatamente ante este tipo de ataque. Y ni hablar que resiliencia cero o levantarse de semejante cachetada, muchísimo menos. Ni hablar cuando aparecen amenazas que se transforman realmente en algo como el ransomware, una amenaza que desde hace 7 años, 2017 fue WannaCry, sí, 2017. De 2017 en adelante tomó mucho protagonismo y que se espera que este año, se esperaba el año pasado, pero no fue tanto, pero se espera que este año, con la liberación de todas estas inteligencias artificiales, sobre todo a DeepSeek, que es gratuita y que es china, y esto lo hace un poco más peligrosa, se espera que sea el año del ransomware, utilizando inteligencia artificial. Eh, las empresas que no están preparadas para este tipo de ataques no saben qué hacer. Muchas pagan, caen en esto de, bueno, me pido un rescate para desencriptar la información. Pagan y nunca tienen esa información. Y quedan presos, quedan atados a esta negociación de, no, bueno, hoy quiero un Bitcoin, mañana quiero medio Bitcoin más. Y dentro de 15 días, como no me lo dieron, sigo negociando porque confío que me siguen mandando mails o me siguen contactando por algún canal privado que no tiene trazabilidad tal vez, como puede ser un mail de ProtonMail. Por ejemplo, esto ya me meto en otra parte, la mayoría de las empresas de tecnología colaboran con las investigaciones judiciales, pero ProtonMail, por ejemplo, no. Para los que no conocen ProtonMail, ya les cuento de qué se trata. Entonces, las empresas que no están preparadas para poder salir adelante ante este tipo de ataques, se la ven difícil, porque no solo pierden plata cuando negocian con los criminales, sino que nunca recuperan la información por no tener un correcto backup de esa información y que encima, desde hace unos 3 años más o menos a la fecha, los cibercriminales, como vieron que muchas empresas empezaron a tomar un poco más de conciencia en materia de ciberseguridad y empezaron a tener backup, empezaron a tener un departamento de tecnología, o por lo menos una persona a cargo de hacer backup y revisar que los sistemas estén protegidos, de que se hagan las copias de seguridad, de que los firewalls funcionen, de ir viendo cuáles son las amenazas, tal vez de contratar un SOC, etcétera. Eh, los cibercriminales vieron esto y dijeron, ok, nuestro negocio se nos está limitando a que si logramos efectivo el ataque de ransomware, no nos van a devolver, no nos van a pagar, porque no les interesa que le devolvamos esos activos digitales que le robamos o que encriptamos, porque tienen un backup. De última van a perder las últimas 24 horas que no lograron guardar y salen adelante de nuevo. ¿Qué hacemos? Los amenazamos. ¿Con qué? Con que si no me pagas, yo publico en los diferentes foros de hacking los datos que te acabo de sacar. Y lo peor que le puede pasar a una empresa hoy no es perder la plata, es que queden en offside y que terminen siendo una empresa poco confiable para sus clientes. O sea, su reputación está en juego. Y después, dependiendo de la legislación del país o de la Unión, por ejemplo, la Unión Europea tiene legislación sobre esto, y si una empresa es vulnerada, esta empresa no publica inmediatamente de que fueron vulnerados y que tantos datos quedaron expuestos, lo sancionan muy, pero muy fuertemente. O sea, con sumas millonarias en euros. Hay muchos ejemplos en Internet de empresas que fueron vulneradas y que tuvieron que pagar millones de euros como multa por haber, o sea, no solo es que perdieron plata cuando le robaron la información y se la encriptaron y la publicaron, sino que tuvieron que pagar a los damnificados. O sea, el Estado le cobra una multa y si después algún damnificado hace juicio, tienen que salir a cubrir ese juicio porque los datos de sus clientes quedaron expuestos en la Deep Web, en la Dark Web, en un canal de Telegram o en un foro de hacking, donde sea, pero quedaron. Todo esto es parte de evidencia digital. Si no la sabemos proteger, nuestra investigación se va a truncar. Y día a día generamos tantos miles de datos en nuestro dispositivo que tenemos mucha evidencia digital. Hay muchísima. Digo celulares porque es lo que más usamos, ni hablar en las empresas con las computadoras y con los celulares, y en la pandemia encima se habilitó esto de laburar o trabajar de forma remota. Entonces,
Muchos tienen la computadora o el computador, el dispositivo notebook de la empresa, el personal, más el celular propio y el de la empresa, y muchas veces vincula todo o utiliza la misma red Wi-Fi para todo, no utiliza una VPN, no se conecta en red segura, se conecta de una estación, de una estación de combustible, una gasolinera, a trabajar sin verificar si la red es segura, si no está intervenida. Bueno, hay un montón de cosas que suceden en el mundo digital tecnológico y las conexiones que siempre somos un punto de ataque por parte de los cibercriminales. Y hay que estar preparado para poder entender eso y defendernos. Del mundo de la evidencia digital les podría hablar mucho tiempo. No los quiero aburrir porque, más que nada, no los quiero retrasar, porque podemos estar 2 horas hablando de esto, tranquilamente. Pero como era más un webinar y un podcast donde iba a contar un poco mi experiencia dentro de el cibercrimen y un poco la ciberseguridad, porque van de la mano, sí o sí, van de la mano, más hoy. Y la evidencia digital claramente es un protagonista de esta película, de esta serie, de este Big Bang Theory, o de este cibercrimen de evidencia digital. Ni hablar que la figurita acá o la cereza de este postre es la evidencia digital. Pero desde que aparecieron las cripto, nos complicaron la vida y pasaron a ser también un personaje importante en esta serie, las criptomonedas. ¿Por qué? Primero están las más conocidas, como el Bitcoin, el Ether y algunas otras que están ahí en el ranking como las recomendables, o tal vez las stablecoin que están atadas al dólar y te permiten tener un poco de control y seguridad en lo que estás comprando o lo que estás invirtiendo. Pero después hay 250 más y todos los días aparece una nueva y aparecen los meme coin y aparece el Libra, como, no sé, tal vez escucharon hablar de Libra, una cripto que promocionó el presidente de Argentina y que tuvo un gran problema. Y los cibercriminales aprovecharon esta tecnología digital de variación económica para mudar su economía ahí. Entonces hoy la criptomoneda pasa a ser la herramienta fundamental para evitar ser atrapados dentro de este mundo del ciberdelito. Lo que sí tal vez nos hemos encontrado los que trabajamos en el mundo de la investigación es que los criptoactivos, la mayoría, y con la que se manejan casi todos, por lo menos en los que yo he trabajado en investigación, son criptos que están atadas siempre a Binance o a TRX. Entonces hay posibilidad de rastrearlos, de ir viendo los movimientos que van haciendo. Después va a depender de dónde se cometió el delito y desde dónde se cometió el delito. Que esto también tiene una importancia dentro de la aparición de las nuevas tecnologías y el delito. Lo que pasó cuando aparecieron los ciberdelitos es que se perdió fronteras. Lo que pasaba en Perú, lo que pasaba en Bolivia, lo que pasaba en Brasil, en Argentina o en cualquier país del mundo, era jurisdicción de la policía o del Ministerio Público o del juzgado de ese país. Hoy yo puedo atacar desde Argentina a cualquier servidor del mundo desde Argentina. Entonces, ¿a quién le corresponde la investigación? ¿A Argentina? ¿A Bolivia? ¿A Chile? Si estoy atacando un servidor que está alojado, no sé, en Canadá. Bueno, ¿y qué pasa si hago eso, ¿no? Ataco a un servidor de Canadá. ¿Yo tengo alguna herramienta legal para poder intervenir y pedir información a esa empresa de Canadá? Si estoy investigando, ¿no? O sea, yo soy el atacante, ataco desde Argentina, pero la investigación, ¿quién la va a tomar? ¿Desde donde cometí el delito o donde se cometió el delito? ¿Y qué pasa si utilizo VPNs, donde disfrazan mi dirección de conexión IP y yo estoy saliendo desde Japón y entonces todo pareciera que todo el ataque fue de Japón? ¿Cómo le pido información a Japón, a esa empresa de VPN? ¿Me dará información una empresa que en realidad su principal política, o por lo menos con lo que se promociona, es protejo a mis usuarios y toda la información que me den a la hora de utilizar una VPN? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué creen con Binance, con TRX?
colaboran, o sea, nos dan información, le darán información a una investigación judicial. Por ahí Rodri comentan este, el uso también del convenio de Budapest. De repente por ahí le puedas dar ese marco que también Bien, puede tener claro, en cuenta, ¿no? Por aquí, por excelente. Ahí, ejemplo, en Perú, claro, si hay un tema de un ataque, claro, quien es el afectado realiza pues la investigación o hace la denuncia, ¿no? O escenarios de, por ejemplo, ¿no? Que si desde aquí Perú se realiza el ataque y hay un tema de fuga, ¿no? De este ciberdelincuente, claro, de repente a través del convenio de Budapest se puede hacer un tema de extradición, un avance de repente no solamente técnico, sino también legal, ¿no? Para de repente ir viendo los diferentes contextos que podamos tener o el escenario, ¿no? Porque a veces, dependiendo del tipo de escenario, es donde es particular de repente la acción que hay que realizar, ¿no? totalmente. Sí, sí. Cada escenario tiene una investigación diferente. Y esto que decís del convenio de Budapest y que lo menciona por ahí Jean, totalmente. O sea, el convenio de Budapest es un convenio que se denominó Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Fue un tratado internacional que básicamente fue diseñado para poder, se pensó como para combatir, pero lógicamente combatir el ciberdelito, los delitos cometidos a través de Internet, está difícil. Más que nada es para ayudar a los países a poder investigar de manera más efectiva, más rápida, sin tanto entorpecimiento en la investigación, porque previo a esto todo se hacía por Cancillería y demoraba muchísimos meses, hasta años. O sea, yo tenía que pedirle algo a Perú, o peor aún, porque nosotros tenemos el mismo idioma, pero yo tenía que mandar algo a Canadá, a Estados Unidos o a cualquier país de Europa que tiene otro idioma que no es el español, tenía que traducir el documento por el colegio de abogados firmado, tenía que pagar para hacer eso, mandarlo por correo postal a la Cancillería de ese país y de ahí lo mandaban y todo esto da toda una vuelta en el mundo que demoraba muchísimo tiempo. Entonces se pensó este convenio, este tratado de Budapest, pensando en la colaboración entre países porque ya se perdió la frontera del delito. Hoy cualquier lugar del mundo es el lugar para cometer un delito desde cualquier otro lugar del mundo. Entonces hay una transnacionalidad del delito. Entonces el Consejo de Europa dijo, ok, nos juntamos en Hungría, esto fue en el año 2001, y se puso recién en funcionamiento por final del 2003, principio del 2004, por ahí más o menos. Y lo que hizo fue básicamente tratar de dejar puntos claros de lo que se entiende por cibercrimen o delitos informáticos, proporcionando una base legal básicamente común para para todos estos países que iban a cooperar en este convenio, que en la primera convención fueron todos de Europa, pero con la posibilidad de que países de otros continentes se adhieran. Y bueno, eso fue pasando con el paso de los años. La mayoría de los países hoy a nivel mundial se fueron adhiriendo, excepto algunos de África, excepto algunos de Asia, ni hablar Rusia. Rusia no va a estar en este convenio, claramente. Hay varios países de Centroamérica que no están todavía adheridos. Entiendo que Perú se adherió hace poco, ¿no, Luis? Sí, Creo que sí, Perú 2019. también está adscrito. Justo nosotros tenemos la ley de delito informático, entonces por ahí tenemos la regulación peruana y obviamente a través del convenio para cualquier pues, ciberincidente, ciberdelito, mejor dicho, que se pudiera cometer, ¿no? Bien, bien. Bueno, Argentina también se adhirió medio tarde, o sea, imagínense que esto se puso en vigor en el 2003-2004 y Argentina recién se sumó en el 2014. Y después, bueno, fue renovando su adherencia hasta el día de la fecha. Hoy ya es un colaborador activo con diferentes referentes del cibercrimen y la ciberseguridad en Argentina. Están dentro de ese comité, pero bueno, también para que se entienda un poco de qué se trata este convenio y por qué la importancia de adherirse, lo que hizo el convenio fue establecer categorías específicas de los delitos informáticos, como para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando decimos, no sé, un acceso ilegal a un sistema, o un acceso indebido a un sistema, cuando decimos intercepción ilegal de comunicaciones, todos tenemos que entender que se trata de lo mismo, pues si no, Perú iba a tener una cosa, Argentina otra, Hungría otra, España otra. Bueno, la idea fue normalizar, categorizar esos tipos de delitos como para que todos hablemos el mismo idioma. Los más comunes que se trataron en ese momento, que con el paso de los años, cuando se van haciendo nuevas convenciones, van agregando nuevos tipos penales,
Bueno, fue acceso ilegal al sistema informático, intercepción ilegal de comunicaciones, daños a sistemas informáticos o alteración de los datos de este sistema, fraude informático, que el fraude informático para los países que no tienen legislaciones claras, y Argentina tiene una ley de delitos informáticos del año 2008, pero así todo hay algunas cosas que se quedaron afuera. Entonces, cuando se habla de fraude informático, se habla de cuando se utiliza un medio informático para llevar adelante un fraude. Falsificación informática o manipulación o alteración de datos electrónicos, como puede ser la utilización de un software ilegítimo como Microsoft con una licencia trucha. Eso es un delito. Delitos relacionados con todo lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes, producción, difusión, almacenamiento y tenencia de material de abuso sexual infantil, conocido como pornografía infantil. Acá en Argentina hace varios años que venimos hablando de MASI o material de abuso sexual infantil porque se entiende que la pornografía y la palabra infantil no van de la mano, entonces se cambió el dialecto, la forma de llamarlo, pero muchos países siguen hablando de pornografía infantil. Delito contra la propiedad intelectual o derechos, todo eso se fue normando como para que todos hablemos de lo mismo. Después, obviamente, lo que hizo el convenio también es dejar libre la posibilidad de que cada país tome estas referencias y diga, bueno, no, pero para mi legislación, por ejemplo, Argentina, el phishing, esta acción, este medio para llevar adelante un delito, no es delito. Argentina no tiene tipificado el phishing como delito porque entiende que es un acto preparatorio para llevar adelante algo, pero que en principio no está dañando a nadie. O sí, pero los legisladores de ese momento dijeron, lo dejamos afuera. Entonces el phishing en Argentina hoy no es delito. La suplantación de identidad digital en Argentina hoy no es delito y la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento de la otra parte tampoco es delito. O sea, rarísimo. Obviamente que hay proyectos de ley que pretenden incorporarlos dentro del Código Penal argentino. Ya están presentados. Se supone que este año 2025 va a ser un año para que se promulgue y que realmente ya se pongan en marcha. Lo mismo que modificación en los códigos de proceso penal para poder investigar por lo menos un par de escalones más cerca de los delincuentes, porque nos llevan muchos escalones de ventaja los delincuentes a raíz de que el proceso de la investigación, por lo menos en Argentina y en otros países como Uruguay y Brasil, desconozco de Perú, eh, no tenemos figuras que nos permitan investigar de manera ágil en los entornos digitales. Y bueno, nada, esto de poder estar adheridos a este convenio le permite a los países pedir información a las empresas que están interviniendo dentro del ciclo del delito. Por ejemplo, tengo una investigación de material de abuso sexual infantil, de distribución de material de abuso sexual infantil, y de repente lo están haciendo a través del chat privado de Facebook, y bueno, yo le puedo pedir información a Meta sobre ese perfil o sobre WhatsApp, o sobre Instagram, o a X le puedo pedir información, me lo permite el convenio de Budapest. Ahora, si la empresa está en un país donde ese país no está adherido, va a estar más complicado. Y por ahí yo nombré a ProtonMail, que creo que alguien subió por ahí el link. Ah, Luis lo Sí, subió, sí, ahí perfecto. le estuve Bueno, compartiendo, sí, le corta un mail y también le de Buffett, que está muy bueno, ahí para que lo puedan revisar también. Pero bueno, gracias por el excelente, dato. gracias, gracias. Bueno, en el caso de ProtonMail, por ejemplo, es un servicio de correo, de webmail, que se empezó a utilizar a principios del 2000 porque cuando se filtró los datos cuando salió a la luz lo de Snowden, lo de Edward Snowden, entonces el CERT, el Centro de Investigación de Suiza, dijeron, che, bueno, pará, si todos estamos siendo espiados por diferentes estados, hagamos nuestro propio sistema de correo. Y bueno, hicieron su propio correo, que luego fue tan bueno, es tan seguro, yo lo uso muchísimo, ProtonMail, de hecho, tiene un montón de servicios. Hoy ya tiene nube, tiene su propio Drive, tiene su correo, tiene su VPN, que es muy buena. Tiene la versión gratuita y la versión de pago. La versión de gratuita es muy buena. La de pago es fenogenial, dirían los de la película de las hormigas. O sea, es muy bueno realmente. Yo los recomiendo por lo menos que investiguen y se pongan a verlo, a toquetearlo si son de usar VPNs para trabajar o para su vida general. Recomiendo mucho el de
el de Proton, que bueno, ahora se llama solo Proton. Antes era Proton Mail para todo, ahora es Proton, Proton Mail, Proton VPN, etc. Tiene también un generador de contraseñas. Tiene varios servicios que están muy buenos que recomiendo que se pongan a investigar un poquito. Eh, y por ejemplo, ProtonMail no colabora con las investigaciones, porque ellos entienden que su servicio es privado, sus políticas hablan de esto, y si ellos dan información estarían yendo en contra de la política de la empresa, que es brindar un servicio de correo privado, 100% privado. Entonces, a no ser que sea por terrorismo, por trata de persona o por la desaparición de una persona, perdón, por distribución de material de uso sexual infantil, por el resto no van a colaborar. O sea, vos le pedís información porque te están comunicando unos cibercriminales, te están extorsionando para, bueno, en el caso del ransomware, ¿no? Te piden que le pagues en cripto, lo están haciendo a través de ProtonMail, no van a colaborar, porque lo dejan claro dentro de sus políticas. Bueno, nada, vuelvo a lo que estaba, bueno, nos fuimos por Budapest, que iba a ser lo final, pero bueno, nada, esto es muy dinámico y está bueno que pregunten, así que sigan preguntando. Las criptomonedas terminaron siendo una herramienta útil para los cibercriminales para poder de esta forma blanquear la plata que van utilizando, que van recolectando de sus fraudes informáticos, de las estafas que generan, de los rescates que piden en el caso de la utilización de software como el ransomware, eh, porque logran moverla a diferentes países del mundo. Y sobre todo cuando la llevan a países donde no están adheridos al Convenio de Budapest y ahí después pueden hacer lo que quieran. Creo que en algún momento le conté a Luis, hace unos cuantos años atrás, conocí a un juez federal de Argentina en una capacitación que me contó una investigación que estaba llevando adelante, que me la compartió. Yo estaba investigando el caso de un tipo de fraude que se hace en Internet, que es muy común, a veces aparece como tendencia, otras veces se va apagando, que es la del soldado americano, que es un perfil generalmente en redes como Facebook, porque las víctimas generalmente son mujeres de 50 años en adelante, entonces utilizan redes sociales que saben que ese público utiliza. También están en aplicaciones de cita como Tinder o como Happn, Badoo y demás. Eh, Son perfiles que simulan ser un soldado americano, así surgió la estafa, pero también después van cambiando las figuras. Hoy, por allá hablo mucho con mi vieja, que quedó viuda hace unos cuantos años y tiene Facebook, y por ahí le escriben, ella sigue a un par de médicos italianos, de otros países que hablan sobre salud y demás, y le escriben perfiles falsos queriéndola convencer de que son los reales, y después le terminan pidiendo plata, la quieren enamorar y demás. Bueno, el soldado americano funciona así, es un soldado americano que está en algún lugar del mundo en servicio a Norteamérica y enamora a esta víctima. Esta víctima, ¿por qué es tan importante? Perdón, no importante, sino por qué esta víctima es mujer de 50 años en adelante y por generalmente esas personas están en busca de alguien que las escuche. ¿Por qué? O se quedaron viudas, son solteras, se divorciaron, sus hijos crecieron y las visitan poco. Son todas cosas características que fui encontrando en entrevistas que fui haciendo también, además de hablarlo con el juez que me contó el caso este. Y entonces es muy común que estas personas vuelquen su vida en las redes sociales. Terminen publicando muchas fotos, mucha información personal, muchos datos personales que les sirve al cibercriminal para hacer ingeniería social y después poder convencer a esta persona de que se está enamorando de ella. Y encima, imagínense esto, algo muy común en las relaciones es que en la etapa de enamoramiento, cuando yo lo conocí a Luis, por ejemplo, cuando nos enamoramos con Luis, eh, No nos spoilees. preguntamos todo, che, nos conocimos en España en el 2023. Che, ¿qué haces vos? No, yo soy peruano, tal cosa, pa, pa, pa. Cualquier relación, la primera etapa, no importa si es amorosa, de amistad, de la que sea, de laboral, las primeras semanas te preguntas todo, querés saber todo el otro cuando, obviamente, cuando hay conexión, cuando hay una energía que te vincula. Cuando te cae mal y no le va a preguntar nada. Pero vamos más concreto a las parejas, sea hombre, mujer, 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 hombre, hombre, como sea, ¿no? La primera etapa es enamoramiento y todo el tiempo nos estamos preguntando, che, hace mucho que no le escribo, le mando un mensaje, cómo se levantó, cómo le fue ayer, qué desayunó. Todas preguntas que parecen banales, pero que terminan conquistando a la otra parte. Esto funciona así, el amor funciona así, obviamente.
Kevin Mitnick, que es un ingeniero social que falleció el año pasado, que fue uno de los que más escribió sobre ingeniería social, habla de esto, de este vector de ataque y esta sensibilidad que tenemos los seres humanos. Entonces, los cibercriminales aprovechan y explotan este lado vulnerable haciendo preguntas sobre cómo te fue, qué desayunaste, cuánto hace que no te visitan, y va llenando vacíos que esta persona, generalmente mujer, mayor de 50 años, los tiene y los va llenando con preguntas. La termina conquistando, la enamora y le termina sacando dinero. Me resumen rápido de la historia que me cuenta este juez. Una organización criminal que hacía esto, captan una víctima en la ciudad de Buenos Aires, esta persona cree en este perfil, le promete que va a ir a visitarla, le muestra en fotos un pasaje de avión que ya iba a llegar al aeropuerto de Ezeiza, que es el aeropuerto más importante que tiene Argentina, que está en Buenos Aires. Ella confiada de que iba a llegar, pasan las horas, no llega, le escribe, él le dice, le responde de que lo habían detenido en el aeropuerto de Argentina y que se había olvidado unos papeles y que necesitaba, que le pedían plata para poder liberarlo. Entonces ella le transfiere dinero. Pasan las horas, le vuelve a escribir, dice, mira, transferile por favor, porque acá me tienen con hambre, me están torturando, por favor, transferile plata. Ella dice, ya le transferí. Bueno, acá me dicen que no, por favor, transferile de nuevo. Y a todo esto estamos hablando de mucho dinero. O sea, eran transferencias entre 500 y 1.500 dólares cada transferencia que iba haciendo, más las que hizo antes del vuelo, porque me estaba olvidando esta parte, que él le pidió que le compre el pasaje, porque había llegado tarde esa foto del boleto que le mandó, era, no sé, decía 23 de enero y ya era a las 19 horas era el vuelo y él le manda el mensaje como que no llegó a ese horario, entonces le cobraron una multa para poder tomarse el vuelo y le pidió que le pague el boleto y ella le transfirió el dinero. Bueno, y así con excusas, obviamente la tiene enamorada, le fue sacando mucho dinero. Hasta que la mujer se va a una dependencia policial a hacer la denuncia creyendo de que lo tenían realmente detenido en el aeropuerto. Entonces ella fue a hacer la denuncia para que la policía vaya a buscar a su novio, a su enamorado, al aeropuerto. Cuando fueron al aeropuerto se encontraron de que no había nadie y bueno, hasta que la lograron convencer, pasaron muchos días. Ella se fue al aeropuerto un poco desilusionada, aún enamorada, creyendo en las palabras de su novio ficticio, y empezando a desconfiar de que había una estafa por detrás. Hasta que, bueno, este juez logró recabar mucha información de otras causas y tomó adelante las riendas de una investigación que se transformó en una de las investigaciones más importantes de este tipo de estafas. Entre ellas también estaba la estafa SEO, o sea, tenían varias modalidades la misma organización criminal. Una organización criminal liderada por una persona de un país de África, que no voy a decir al país para no etiquetarlo, porque si no pareciera como que los países africanos siempre son los que cometen este tipo de delitos, pero un país de África liderada por un africano que tenía un montón de soldados en Latinoamérica, colombianos, venezolanos, argentinos, peruanos, bolivianos, de todas las nacionalidades de Latinoamérica, desparramados por Latinoamérica, que cometían estos actos y que las transferencias se iban a esas personas, que se las conoce como cuentas mulas. Estas cuentas mulas se las llama así porque, como las mulas que pasan mercadería en los aeropuertos, bueno, el aeropuerto de Lima es uno de los que más mete este tipo de Sí, cosas, tal lo he cual. visto en Alerta Aeropuerto. Alerta aeropuerto, eh, exacto. y he estado ahí el año pasado cuando fui a visitar a Sí, Luis. No, sí, el año pasado, exactamente, el año pasado. Eh, y entonces estas cuentas lo que hacen es mover el dinero de la víctima, o sea, son el intermediario entre un reclutador de billetera, de cuentas mulas, y la víctima. Y de ahí se va moviendo de cuenta en cuentas, en cuentas que pueden ser billeteras virtuales, billeteras digitales, cuentas bancarias tradicionales, y después las mueven a cripto para poder sacarla del continente a otro lugar sin ser observado por la banca, ¿no? Obviamente. Pero Binance, TRX y otras te permiten ver la trazabilidad. Entonces, cuando llegan a sus países, después la sacan y la transforman en uso legal. En el medio de todo eso, en esta investigación, lograron cautelar, o sea, congelar mucho dinero. Lograron cautelar una billetera fría, lograron cautelar billeteras que estaban en la nube, con muchos millones de dólares.
cuando digo, no me acuerdo exactamente el número, pero era algo así como 80 millones o 100 millones de dólares, y estaba siendo utilizado ese dinero para financiar el terrorismo en este país africano que estaba en una guerra civil, que está todavía en una guerra civil. O sea, fíjense cómo de algo tan simple que parece, la estafaron a Doña Rosa y le sacaron 200, 500, $2.000. $2.000 de Doña Rosa, $2.000 de Don José, y así van sumando, van sumando, van sumando, y hoy se transformó en, de lo que es el mundo criminal, el que más dinero mueve, el cibercrimen. Está en el ranking está por arriba de la trata de personas, por arriba del tráfico de armas y por arriba del tráfico de drogas. Está primero el cibercrimen. Entonces, las organizaciones criminales que venden armas, como esta organización de África, que compra y vende armas, que trafica drogas, que trafica personas, se está financiando con plata del cibercrimen. Parece una tontería lo de me robaron WhatsApp, perdí la cuenta de WhatsApp, están pidiendo dólares o están pidiendo plata en mi nombre. Toda esa plata se está yendo para financiar diferentes actos criminales mucho más grandes que lo que parece. Vos decime, Luis, si estamos con el tiempo medio Sí, apretado, justo eso te sí, iba, te acelero. iba a comentar de repente para que, ya, justo eso es lo que te iba a decir, para ir tomando la parte de IA, ¿no? En tu experiencia, para que nos puedas comentar. Perfecto. Bueno, esto no es ninguna novedad, pero desde que apareció ChatGPT como el principal ahí con OpenAI, que apareció en el 2021, que se empezó, perdón, 2022, que se liberó para uso común, empezó a tomar protagonismo porque fue el boom del momento. O sea, todos usando ChatGPT como una inteligencia artificial conversacional que me permitía hacer un montón de cosas, como por ejemplo, no sé, publicar un libro, hacer un libro, una historia a partir de la utilización de inteligencia artificial. Obviamente que la IA, y ustedes lo saben, todos los que están presentes lo saben, de que no es algo nuevo. O sea, la inteligencia artificial no apareció de golpe en el 2022 y dijo, hola, soy la inteligencia artificial, vengo a resolver la vida del ser humano para procesar los datos más rápido. La realidad es que la inteligencia artificial viene desde hace muchísimos años. De hecho, se habló por primera vez de inteligencia artificial en la década del 60. Una mujer lo mencionó como algo. No me acuerdo exactamente bien qué es lo que dijo, pero habló de inteligencia artificial. Y desde ahí en adelante, de diferentes décadas, hasta que llegaron los 80, donde las computadoras tomaron mucho protagonismo a nivel mundial, sobre todo en las empresas, con la aparición de IBM, empezaron a procesar datos. O sea, no es ni más ni menos datos almacenados y con la posibilidad de explotar esos datos, de hacer minería de esos datos. En los 90, con Internet liberado para el mundo, las grandes empresas empezaron a explotar la inteligencia artificial. Ahí sí había inteligencia artificial de verdad, hasta la aparición de las redes sociales. Antes todo lo que recolectaba las empresas para poder aplicar esos algoritmos que entiendan, que procesen y entiendan esos datos en base a mi prompt, en base a mi pregunta, era solo con datos que ya tenía la empresa, que ya tenía el gobierno, que ya tenía la milicia, porque todo viene desde lo militar, obviamente, siempre fueron pioneros en casi todo. Eran datos que tenían ellos y que lo iban recolectando de diferentes ámbitos. Cuando aparece Internet con las Wikipedia y otras wikis que aparecieron en 1996, 97, y algunas redes sociales también de esa época que hoy ya casi no están, creo que queda una sola norteamericana, pero después las otras se fueron desapareciendo, eh, como MySpace. ¿Se acuerdan MySpace? ¿La usaron? Algunos seguro que la usó. No me hagan Tiempo, sentir viejo, chicos. hace años, Eh, bastante años, sí, hace muchos años. muchos Creo que años. fue mi primer red social, MySpace. Claro, MySpace. Y después, bueno, acá en Argentina había unos canales y demás. Canal Santa Fe, Canal Buenos Hi-Fi, Aires. ¿no? Por ahí salió después Hi-Fi. Justo Jan acaba de comentar también. Ajá, Claro. es verdad. Y cuando aparecieron estas redes sociales donde el usuario podía poner una foto, podía poner cómo se siente, qué le gusta, cuál es su entorno, cuál es su grupo de amigos, dónde trabaja, qué escuela fue, qué familiares tiene, si se casó, si se divorció, si tiene hijos, qué acción fue haciendo cada día, la inteligencia artificial se empezó a explotar de verdad. Se empezó a explotar de verdad para estas empresas que terminaron dándole un uso comercial.
esto que parece ser gratuito, no es ninguna novedad lo que voy a decir. Ustedes lo saben, pero lo repito para que se entienda, o para, porque nunca está de más decirlo. Las empresas utilizan nuestros datos, esos datos que estamos dándole continuamente en las redes sociales, para después ofrecernos algo. Esto de que escribo en Google algo y me aparece un montón de información y cuando empiezo a escribir ya me sugiere un par de cosas, no es novedad, no es casualidad. Y si después de escribir y buscar en Google me voy a Instagram y me aparece publicidad relacionada a lo que busqué, a lo que yo estuve buscando en Google, y no es casualidad, es porque claramente están explotando mis datos y están conectados de alguna forma con las empresas que terminan patrocinando o publicitando en esas redes sociales que uso. Y cuando hablo y tengo el micrófono activo, de repente pensamos, ¿nos escuchan? Hay personas que tienen auriculares y nos están escuchando. No, la realidad es que, obviamente, que hay algoritmos que entienden palabras específicas. Si hablo con términos que no entiende, claramente no me va a publicitar, no me va a mostrar ninguna publicidad. Pero si digo viaje, Lima, Buenos Aires, bootcamp, ciberseguridad, todas palabras muy específicas, y sí, seguramente va a aparecer publicidad de un curso de ciberseguridad, de una capacitación, del podcast de Luis, de Rodrigo, de mi Instagram, rodrigo.alvarez.ok, o cualquier cosa relacionada a lo que estoy hablando. ¿Alguna vez le pasó que no buscaron en Google, que no lo hablaron adelante del celular o de la computadora, o que no lo hablaron con nadie de manera libre, que lo pensaron y que le apareció después una publicidad o algo relacionado a eso que pensaron? ¿Les pasó alguna vez? Por ahí, si gustan, pueden responder en el chat, ¿ah? No hay problema. Sí, Es sí, la sí. idea. O si quieren liberar micrófonos también, no hay problema. Ya, José dice que Bueno, José no le dice ha que no. pasado. Bueno, sí, mira, ahí apareció un Irving, loco que. John. Bien, no se espían, capaz, solo cuando fui al restaurante nuevo. Bien, bueno, muchos que sí. A ver, la realidad es que le dimos tantos datos a Internet, a sea quien sea, a la red social que sea, al buscador que sea, le dimos tantos datos que hoy tienen muchos datos nuestros, muchos, y la minería de datos se trata, y esto es muy de lo mío, yo me dedico, o sea, mi carrera está en el mundo de la criminalística y la criminología. La criminología es poder tomar datos del mundo criminal, procesarlos, entenderlos y transformar esos datos en información. Y esa información en un producto de inteligencia. Eso es lo que hace la criminología, que no es lo mismo que la criminalística. La criminología va de hechos que ya ocurrieron, o sea, muchos robos, muchos homicidios, muchos accidentes, lo que sea. De todo eso yo lo que hago es tomar esos datos y tratar de entender qué pasó para adelantarme a futuros hechos. Por eso es inteligencia. Es lo que hace el ámbito militar y lo que hace en el ámbito policial para poder atacar un sector, no sé, por ejemplo, Lima, roban y matan en una esquina en particular durante un lapso de tiempo. Si yo logro entender por qué roban y por qué matan ahí, y porque falta iluminación, porque a X hora no hay patrulleros, no hay policía circulando, bla, 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 yo me puedo adelantar a los hechos y puedo evitar de que haya otro homicidio u otro robo con disuasión del delito. Eso es la criminología. En el mundo de los datos, si yo puedo hacer esto para adelantarme y poder disuadir el delito, imagínense con la cantidad de datos que le dimos a las empresas de tecnología, si ellos no pueden hacer lo mismo con nosotros. Tomar todo eso que le dimos como a qué lugar nos fuimos de vacaciones, con qué aerolínea viajamos o con qué bus viajamos, cuáles fueron nuestras ciudades de destino, en qué fecha nos fuimos, con quiénes nos fuimos, nuestro entorno de estudio, nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno familiar. Todo eso lo tienen. Lo único que tienen que hacer es tratar de entender qué es lo que vamos a hacer próximamente, eso es inteligencia, para ofrecernos un servicio. Si siempre nos vamos de vacaciones o de viaje en Semana Santa, porque es un fin de semana largo, o entre diciembre y marzo, porque son la época en que nos dan vacaciones de verano, o en vacaciones de invierno entre julio y agosto, y lo más probable es que nos aparezca una publicidad en esa fecha a un lugar que ya fuimos o que fuimos repetidas veces
en una aerolínea en la que ya fuimos o la utilizamos de manera habitual. Entonces, de repente aparece una publicidad que solo pensé en irme unos días a Costa Rica. Y me aparece la publicidad de un vuelo a Costa Rica con un hotel all inclusive. Yo, ¿cómo? Solo lo pensé, no lo escribí, no lo hablé con nadie, no se lo comenté a mi pareja y de repente me aparece la publicidad. Bueno, saben mucho de nosotros, hacen inteligencia y nos ofrecen productos. Nada es gratis, todo tiene un costo. ¿Quién se beneficia? Las empresas que procesan esos datos. ¿A quién le venden el servicio? Y a estas empresas que venden un servicio de vuelo, de hotel y demás para publicitar su producto. ¿Cuál es el producto final? Nosotros, los usuarios. Somos un producto para ellos. Ay, Dejen de regalar Rodrigo, datos. Siempre ahí. justo y para ya ir cerrando, sé que pucha, hay bastante para hablar y esto pues da para más. De repente podemos sacar una versión 2. ¿Estamos? ¿Por qué Hay no? una Esto ya lo pregunta vimos. que, sí, que hay una pregunta básicamente de algunos, por lo que se está viviendo ahora, ¿no? Con el tema del uso de ChatGPT, correcto, por ese tema del cambio de las imágenes, ¿no? Entonces, por ahí lanzan las preguntas por ahí de Fabián, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu opinión con respecto a ello, ¿no? A ver, léeme la Este, pregunta, si no, no entro. bueno, acá Fabián menciona, ¿no? ¿Cuál es su opinión, estimado Rodrigo, respecto a la generación de imágenes animadas con inteligencia artificial generativa como ser ya ChatGPT, ¿no? O alguna plataforma que se pueda realizar, ¿no? En virtud al debate donde una postura manifiesta que las mismas vulneran datos biométricos, cuando otras posturas se establecen en no caer en tal paranoia, ya que nuestros datos biométricos se encuentran en fotos, redes sociales, bueno, que ya se utiliza el tema de la IA, ¿no? Sí, a ver, justamente mañana voy a estar en un programa radial de Santa Fe hablando de esta tendencia que se puso en la última semana cuando OpenAI liberó de uso gratuito la generación de imágenes animadas o caricaturescas a partir de una foto. Yo inicialmente decía, de hecho lo he visto en diferentes ambientes de Internet donde me manejo, bueno, pues yo, LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn, he visto que varios que trabajan en el palo de ciberseguridad y la protección de datos salieron con esta misma pregunta, ¿no? Estamos regalando los datos a OpenAI o a Gypsy, a DeepSeek, digo, o a la empresa que sea, eh, con una imagen. Pero también me hice esa misma pregunta. Para, a ver, si una cosa es que yo la subo a la imagen, mi imagen privada, y le estoy regalando datos biométricos, eh, y otra cosa es lo que está en internet ya, que puse en mi perfil de Instagram, y que un tercero podría tomar esa foto y subirla y generar una caricatura a partir de una foto que yo tengo en mis redes sociales. Es un dilema. La realidad es que mi opinión es, no subamos fotos a ninguna de estas aplicaciones. Yo no lo he hecho nunca. Por ejemplo, cuando salió esta aplicación que envejecía a las personas o la que te cambiaba de sexo, todo eso siempre es para recolectar datos. O sea, nada es gratis. Claramente es para obtener datos biométricos. Y generan bases de datos a partir de datos biométricos, como lo está haciendo, por ejemplo, la empresa Word, que antes se llamaba WorldCoin, que andaba por todo el mundo, sigue andando por todo el mundo, tomando el iris, la huella de tu iris, que es única, a cambio de algunos dólares en una moneda que se llama WorldCoin, que es su propia moneda, que se puede canjear después por dinero real. Eso ya se demostró que se puede hacer. Y ellos dicen que lo hacen para tener una base de datos porque en el futuro piensan cambiar las reglas de la seguridad y poder desbloquear una aplicación o validar tu identidad con un KYC a partir de tu dato biométrico de el iris. Eh, Cuestionable, por supuesto que es súper cuestionable. En tu descarga de responsabilidad puedes decir, lo voy a usar para esto. Después hay que ver dónde lo almacenan, con qué objetivo, a quién se lo venden. Obviamente que todo se comercializa en el mundo, y más en el mundo de ese nivel empresarial, donde de repente Meta va a querer utilizarlo y va a comercializar con esta empresa para comprar esos datos, y ni hablar con estos datos que estamos entregando en imagen. Sí, Eh, de acuerdo. un poco respondiendo a la pregunta, sí considero de que no importa si lo subo yo o lo subo un tercero, los datos van a estar regalados igual. Evitemos hacerlo y concienticemos, o sea, también seamos voceros de las buenas prácticas en materias de ciberseguridad y de buenas prácticas en materia de protección de datos personales. Que
van de la mano sí o sí. O sea, la protección de los datos hoy en Internet es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, desde lo que buscamos en Google hasta lo que publicamos en nuestras redes sociales. Genial, genial, Rodri. Gracias ahí por el aporte, bueno, por el espacio también que te has dado, Rodrigo, para la presentación. Por ahí de repente coordinamos para una sesión 2. Está bien, creo que ahí hay unos puntos todavía para poder fundamentar, solo por el tema ya del espacio. Y agradecerte, ahí, Rodrigo, ahí estamos coordinando al interno también. ¿Estamos? Dale, Eh, respondo a algunas preguntitas ahí que tiraron sí, a ver, hay en, algunas adicionales, a ver, para confirmar. dice, hay alguna vez leí que ciertos equipos de red pueden detectar objetos con frecuencias y transformarlas en mapa de calor, supuestamente para la mejor atención de Wi-Fi. Sí, es cierto. Y son espías, hay muchísimas. Bueno, ni hablar ahora conocen People Zero. People Zero también se puede hacer mucho daño. Como por ejemplo clonar llaves o clonar frecuencias para abrir vehículos, o por lo menos Claro, interrumpir la frecuencia en la que está el código de apertura de ese vehículo de cierre sí. centralizado. Con el flipper, Y ¿no? Justo ya lo después, estoy bueno, Jorge comentando. pregunta pelis, series de Netflix, todas las que son de distopía o como Black Mirror, que son súper realistas, las recomiendo todas, pero bueno, Black Mirror ni hablar, están número uno en el ranking. Vean Adolescencia, me parece una serie interesante para entender el lenguaje adolescente en el mundo digital y cómo se generan diferentes eh, conversaciones de odio en esas redes que puede terminar en tragedia. Como, bueno, nada, véanla, te la recomiendo. Hay una serie argentina que está basada en un bestseller norteamericano que es nueva, se llama Atrapados, que habla sobre grooming. Tal vez no está disponible en Perú, por las dudas búsquenlo, si no usan una VPN de Proton VPN y Por ahí listo, se ingresan. soluciona el problema. Después hay una que es vieja, que también está en Netflix, que se llama No se meta con mis malditos gatos, que es el inicio de la investigación OSINT. Bueno, no hablé tanto de mí, no me gusta, pero justo esto de OSINT me recordó. Yo me metí en el mundo de la ciberinvestigación haciendo OSINT sin saber que estaba haciendo OSINT. OSINT es Open Source Intelligence, es utilizar herramientas libres para la inteligencia o para la investigación. Y allá por el año 2012-2013 empecé a hacerlo con Facebook sin saber lo que estaba haciendo hasta que un año después me enteré de que existía esta metodología y bueno, me capacité, me entrené y yo soy especialista en OSINT. Y después me fui metiendo en ciberinvestigación, cibercriminología, ciberseguridad en los últimos años. Bueno, ahora haciendo el máster en dirección de ciberseguridad y con una beca bueno, pues estuvo Luis también en esa beca que nos ganamos de Correcto. la UEA y el INCIBE en el año 2023, un entrenamiento de 15 días intensivos muy interesante para los que se quieran anotar. Está abierta la inscripción en la página de la UEA y del INCIBE. Búsquenlo como Cyber Bootcamp, Summer Cyber Bootcamp 2025. Nada, se los recomiendo. Si están dentro del público que ellos pretenden que se inscriban, obviamente que hay unos requisitos para poder inscribirse. En esos 15 días he aprendido más que en otras diplomaturas, especializaciones que he hecho. Y bueno, me dedico a la consultoría de ciberseguridad, recupero redes sociales robadas también, ese es mi pasatiempo. Conozco algunos canales para poder contactar con Meta, con X, con Google, para poder recuperar cuentas, así que si tienen algún inconveniente con eso, me dedico a eso, contáctenme. Estos son mis canales de contactos, Instagram y LinkedIn. Estoy también en X, estoy en otros, pero no los utilizo tanto. LinkedIn e Instagram son los que más utilizo. Eh, bueno, muchas gracias por quedarse hasta tan tarde. La verdad que me sorprende, se quedaron casi todos, más de 40 personas conectadas, 1 hora y media, 2 horas casi, Sí. hablando de todo un poco. Espero puedan aprovechar esta información y ojalá se dé una segunda oportunidad. Luis, te agradezco a vos por convocarme, por este espacio, que siempre es bueno
nada, aprender también un poco de vos, que sé que sos una eminencia allá en Perú, Gracias, gracias. y también aprender del público, que siempre tiran preguntas disparadoras que son muy buenas. Así que bueno, gracias. Espero que tengan una linda jornada y una buena noche. Genial, genial, Rodri. De verdad, gracias, gracias. Por acá también recibo algunos mensajes al interno. Igual, gracias por el tiempo. Más bien, mencionaste es un tema de la radio donde vas a estar. Si tienes el enlace, sería genial que lo puedas compartir en el chat. Yo he colocado, por si acaso, a todos Dale, dentro del perfecto. chat los canales, o sea, el canal de YouTube, obviamente, que tengo asignado. Tengo un chat, un grupo, una comunidad que se ha creado también Ciberseguridad para Todos. Ahí está también. Lo están viendo ustedes en el compartir. En el chat lo he colocado si se quieren unir. Y el LinkedIn, tanto de Rodrigo y de mi persona también. Con respecto a lo que mencionan de INCIBE, está bien, también he colocado la imagen de LinkedIn que maneja INCIBE. De repente ustedes puedan buscar y puedan participar en esta becas que da la OEA, ¿no? Donde se realiza temas de especialización en ciberseguridad, temas legales, dentro de la OEA, ¿no? Entonces ahí se inscriben, pueden ustedes postular y ese es abierto al público, está bien. Así que por ahí también tienen esas opciones. Eh, Listo, solamente miren, muestro ya los puntos, canales de conexión, ¿no? Para que puedan estar agregados. Este es el QR por si acaso de la comunidad que estamos dentro del grupo de WhatsApp, para que puedan ustedes estar. Sí, y como les mencionaba también, el día de hoy se iba a sortear dos becas, está bien, mientras obviamente ha estado avanzando Rodrigo, he tenido que ir avanzando en aras del tiempo, ¿no? De este curso que iniciamos nosotros el 15, está bien, iniciamos nosotros el 15, correcto, y estas dos personas que están ganando estas dos medias becas es Wilmar Guaita y Claudia Quispe, ¿estamos? Wilmar Guaita y Claudia Quispe. Entonces ahí les voy a estar contactando al interno, está bien, para ir realizar las coordinaciones del caso. Sin más, gracias por la atención, gracias por la espera. Está bien. También al inicio, nosotros vamos a seguir programando, obviamente, ese tipo de podcasts, ¿no? Conversatorios. Y la idea también es que ustedes puedan participar. Ya les estaré comunicando también por las redes sociales las nuevas este, fechas, ¿no? De estos podcasts que vamos a realizar. Por ahí estoy preparando también un curso de ciberseguridad de fundamentos de manera gratuita, así que por ahí les voy a estar comentando. Sigan en las redes sociales. Y bueno, cierro, ¿no? Indicando que este podcast obviamente está dirigido para todos. Y recuerde que la ciberseguridad pues no solamente es para expertos, sino para todos, ¿no? Todas y todas. ¿Sí? Muchas gracias por la atención. Y bueno, y será otra próxima oportunidad. Gracias, Rodri. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias, chao. Luis. Gracias a todos. Saludos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Listo, gracias.